casa usted pueda buscar conmigo y lo podamos leer juntos el Salmo número 73. Le invito a que busque en su Biblia. Y el Señor en su palabra dice de la siguiente manera: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Hoy quiero llevarles en esta tarde, estimados hermanos, a pensar en el tema la bondad de Dios. El tema la bondad de Dios. A manera de introducción, podemos decir que en muchas ocasiones el sufrimiento llega a nuestras vidas de diferentes formas y que no lo vemos venir. En muchas ocasiones ha llegado a través de un diagnóstico de una enfermedad que nosotros no esperábamos. Es más, podemos decir que la pandemia, el coronavirus, llegó a nuestra vida. Nadie lo esperaba, absolutamente nadie estaba preparado para esta pandemia que nos ha tocado experimentar, donde ha traído grandes estragos en la vida social, en la vida económica, la vida cultural, la vida emocional, la vida espiritual. De tal forma, estimados hermanos, que muchos de nosotros que pensábamos que nuestro trabajo estaba seguro, de repente, ¿verdad?, nos dejan sin empleo. Creíamos que nuestra economía era suficiente y ahora vemos que no es suficiente.
Es más, estimados hermanos, muchos de nosotros no pensábamos que nuestro ser amado partiría con el Señor, y de verdad ahora Dios tomó la vida de aquellos que están con el Señor. Y en esos momentos nuestra mente está consumida, nuestra mente no piensa claramente por la realidad de que está sufriendo. Ese sufrimiento es verdad, y en ese momento estamos aturdidos, estamos en esa nube, estamos abrumados, y lo que sucede es que nos olvidamos de quién es Dios verdaderamente. Lo que el Señor ha prometido en su palabra a todos aquellos que confían en el Señor. En muchas ocasiones cuestionamos la bondad de Dios, cuestionamos la cercanía de Dios. El teólogo Jack Carson ha dicho: todos vamos a sufrir, todos vamos a sufrir. Vivimos en un mundo caído, y la pregunta no es si vamos a sufrir, la pregunta es cuándo vamos a sufrir. La realidad es que necesitamos salmos como este Salmo 73 para que cuando el golpe llegue a nuestra vida, en lugar de aturdirnos, en lugar de afectarnos, podamos ir a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios nos provea la verdad que necesitamos en esos momentos. Y muchas veces cuando eso sucede, vamos a ver que en el Salmo 73 nos preguntamos: ¿por qué los impíos prosperan y los justos sufren? El Salmo 73 nos va a ayudar para que en medio del sufrimiento, en el medio del momento más oscuro de nuestra vida, la verdad que debemos creer es que Dios es bueno. Dios es bueno en medio de la turbulencia más difícil, en medio del momento más oscuro. La palabra de Dios por medio de este salmo quiere decirnos que Dios es bueno, que no dudemos de su bondad, que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Él nos dice que Él es bueno para con su pueblo. Así que, hermano, la presencia de Dios, experimentamos la bondad de Dios cuando estamos en la presencia de Dios, experimentamos la bondad de Dios. Por eso quiero invitarles a que vayamos al primer apartado, y el primer apartado es entender que en la presencia de Dios experimentamos la bondad de Dios. En la presencia de Dios experimentamos la bondad de Dios. Vea lo que dice el Salmo 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Ciertamente es bueno Dios. Este salmo comienza diciéndonos: Dios es bueno. El salmista quiere dejar en claro, antes de poder continuar, él quiere dejar una verdad en nuestro corazón, que no dudemos de la bondad de Dios, por lo que él va a narrarnos del versículo 2 al versículo 15, va a comenzar a contarnos la experiencia amarga que él pudo vivir. Él sufría mirando al impío, cómo él prosperaba. Yo estoy sufriendo porque siento que Dios está distante. Y antes que tu mente pueda sintonizar en esa idea, yo quiero recordarte, quiero que recuerdes que Dios es bueno, que su bondad es para siempre. Estimados hermanos, porque sabemos que Dios es bueno, lo sabemos porque Dios nos ha revelado en su palabra. Él nos ha dicho en su palabra que Él es bueno. ¿Sabes cuál es el problema que tú y yo tenemos en muchas ocasiones acerca de la bondad de Dios? El problema, estimados hermanos, es que nosotros no dependemos en muchas veces de Dios. Queremos depender de las circunstancias que nosotros vivimos. Medimos la bondad de Dios dependiendo cómo funciona nuestra vida diaria.
En medio de la dificultad muchas veces nuestro corazón duda de Dios, pues cuestionamos la bondad de Dios y nos preguntamos, ¿Dios realmente es bueno? Si Dios realmente es bueno, ¿por qué me está sucediendo a mí? ¿Dios realmente está cerca? La base para poder determinar la bondad de Dios en la vida del creyente no deben ser las circunstancias que le rodean, no debe ser, ¿verdad?, lo que tú tienes, sino tiene que ser cómo es que Dios se ha mostrado y ha dicho en su palabra que Él es bueno. El texto dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio, dice la palabra, para con los limpios de corazón. Cuando yo leo, estimados hermanos, este versículo, yo sé que yo no soy puro de corazón. Si yo fuese sincero conmigo en estos momentos, si la gente viera todos los pensamientos que pasan por mi mente, si todos supieran mi pasado, yo sé que no soy puro de corazón. Pero la realidad es que Dios en su misericordia mandó a su Hijo, que Él es puro de corazón, para que tomara mi lugar en la cruz y muriera la muerte que yo merecía morir, para que Él pudiera experimentar la distancia de Dios en la cruz y al recibir la ira de Dios, para que yo en su misericordia pudiese tener la cercanía de Dios. Esa es la bondad de Dios que me rescató de las tinieblas a la luz admirable. Ciertamente Dios es bueno, que salvó a un pecador para su gracia. Así que Dios nos muestra que Él es bueno al mirar al inocente morir por el culpable. La presencia de Dios, es en la presencia de Dios que experimentamos la bondad de Dios. Mi pregunta para ti en esta tarde es, ¿qué utilizas para medir la bondad de Dios? ¿Utiliza la circunstancia de tu vida? ¿O utiliza la verdad revelada de la palabra de Dios que nos dice que Dios entregó a su Hijo para que pudieses tú tener vida eterna? En los momentos difíciles podemos decir ciertamente, Dios es bueno para conmigo, porque yo no soy puro de corazón, pero el puro de corazón murió en mi lugar. En la presencia de Dios, estimados hermanos, podemos experimentar la bondad de Dios. En segundo lugar, estimados hermanos, en muchas ocasiones sentimos que Dios está ausente. La mentira que sentimos que Dios está ausente. Creemos en la ausencia de Dios, no quiere decir que Dios está ausente. Dios está presente, es omnipresente. La ausencia de Dios es que en ocasiones nosotros pensamos que Dios está ausente. Nosotros percibimos que Dios está ausente. Nosotros creemos esa mentira que Dios está ausente y eso afecta la manera en que nosotros interaccionamos con Él. Y cuando creemos que Él está ausente en medio de las dificultades, en medio de los momentos difíciles, nos creemos la mentira y sentimos pena por nosotros mismos y eso se llama autocompasión. La autocompasión se ve que se siente bien sentirse mal. Es cuando en una situación difícil usted se siente bien de sentirse mal, se vuelve algo apreciado de sentirse mal. El creer que Dios está ausente, mira lo que sucede. El salmista, en medio de su autocompasión, en el versículo 2 dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia de los arrogantes.
viendo la prosperidad de los impíos. Dice, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Él dice, yo casi pierdo, yo casi me desvío, yo casi dejo a Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de mirar a Dios, comencé a mirarme a mí mismo, comencé a compararme con las demás personas, en lugar de mirar la bondad de Dios. Y el versículo 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y el versículo 5, ni son azotados con los demás hombres, y dice que no hay dolores en su muerte. Dice ellos, son los que se duermen el sueño, y nosotros somos los que tenemos que sufrir. Y esa autocompasión afectaba la visión. Hacía que el salmista se sintiera agotado, se sintiera en contra de Dios por la ausencia de Dios, porque cuando pensamos que Él está ausente, miramos al mundo y no le miramos a ese Dios vivo, a ese Dios soberano. Estimados hermanos, el problema no es que los impíos prosperen, el problema no es que ellos ganen favor político y avancen con sus leyes. El problema es que estamos midiendo la bondad de Dios por lo que experimentamos, por las circunstancias, y no por lo que Él nos ha revelado en su palabra. La autocompasión, estimados hermanos, causa amargura. Produce falta de contentamiento. No hay nada que satisface, nada es suficiente, porque siempre hay alguien mejor. El salmista, afectado por lo que ve y lo que siente, en el versículo 10 dice, por eso Dios hará volver a su pueblo, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y el versículo 11 dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? Y vea en el versículo 18, ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. El versículo 11 dice, y saben, dice la palabra, ¿sabe Dios lo que estoy pasando? Veamos, estimados hermanos, cómo es que la autocompasión le lleva a sentir pena por nosotros mismos. Afecta, yo no quiero minimizar su sufrimiento, yo no quiero hacer una aclaración, yo quiero hacer una aclaración. Hay una diferencia entre lo que es el sufrimiento bíblico y tener situaciones inconvenientes. Pensamos que hay cosas pequeñas que son sufrimiento. Por ejemplo, alguien encarga una pizza y no se lo llevan a tiempo y dice, estoy sufriendo porque no me llevaron la pizza a tiempo, ¿verdad? Y para mí eso es sufrimiento. O cuando a alguien le dan un café y no se lo dan como él lo quería, entonces dice, estoy sufriendo. Estimados hermanos, eso no es sufrimiento, esos son inconvenientes. Pero hay personas que realmente están sufriendo. Así que en el versículo 11 de este pasaje dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Él en este versículo está dudando de la soberanía y la cercanía de Dios. Pareciera que Dios se ha olvidado de mí. Y en el versículo 13 dice, muestra el corazón del salmista, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él dice, ¿de qué me sirvió servir a Dios si así me pagan? ¿Entiende usted lo que está diciendo el salmista? La mentira que está creyendo es que nosotros podemos guardarnos realmente puros. Dice su palabra que hasta nuestras mejores obras están manchadas de pecados. Solamente el Evangelio de Jesucristo nos hace puro a nosotros. Pero por eso es que le cobramos a Dios y le decimos, si yo te he servido, si yo he hecho tu obra, ¿por qué entonces me estás pagando con esta enfermedad? ¿Por qué entonces estás permitiendo tantas enfermedades? No deberías pagarme lo mismo. Si yo te doy, tú deberías darme.
Ese es el problema de servir a Dios, tratar de buscar a Dios por los beneficios, porque en ese instante no ve lo que es más importante y lo que puede ser más importante en la vida del ser humano, estimados hermanos, no es la circunstancia, sino lo que Dios es. Y cuando sentimos autocompasión, nos hemos olvidado realmente lo que merecemos. Y de verdad, si no fuéramos hijos de Dios, mereceríamos el infierno, la ira de Dios por toda la eternidad. Pero Dios, en su gran misericordia, porque Él es bueno, puso su ira sobre su Hijo para que tú y yo pudiésemos experimentar la bondad de Dios. En esos momentos de sentirte mal, debes sentirte cómo es que Dios está allí cerca de ti. Dios no te ha dejado. Así que, en tercer lugar, estimados hermanos, quiero decirles que en la presencia de Dios experimentamos la bondad de Dios. Es decir, que a medida que yo me acerco más a Dios, en la cercanía de Dios podemos experimentar la bondad de Dios. En la cercanía de Dios podemos experimentar la bondad de Dios. En el versículo 7 dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando, dice la palabra, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hubo, estimados hermanos, en la mente del salmista un enorme cambio. Dice que ahora él estaba pensando, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué cambió en la mente del salmista? No es que el Salmo no dice que le estaba yendo bien. El Salmo no dice que las circunstancias que estaba pasando se acabaron o que cambió las circunstancias. Lo que cambió, estimados hermanos, es hacia dónde su corazón estaba mirando, hacia dónde su mirada estaba siendo dirigida. Si antes su mente y su corazón estaba hacia los impíos, hacia las personas, ahora direcciona su vista y pone su mente y su corazón y sus ojos en la presencia de Dios. Fue cambiado completamente su perspectiva. Y él en ese momento puede ver la santidad, la belleza, la majestuosidad, la bondad de nuestro Dios. Y cuando eso sucede, hermanos, tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, porque nadie puede ver a Dios y seguir siendo la misma persona. Él dice, entonces comprendí el fin de ellos. Entonces comprendí el fin de ellos. La confianza está puesta en el santuario de Dios. Algo sucedió en la vida del salmista que fue diferente en su vida. Lo que fue diferente es que él fue a la presencia de Dios. Él llegó donde Dios está. En medio de sus dificultades, estimados hermanos, Dios nos promete su presencia. No nos promete que las dificultades van a terminar. La palabra de Dios nos promete que Él estará cerca de nosotros y eso es más que suficiente en la vida de todo hijo e hija de Dios. Dice el salmista, hasta que entré en el santuario de Dios. ¿Cómo se ve la cercanía de Dios en medio, estimados hermanos, de esta circunstancia que nos ha tocado vivir? Todos nosotros vemos la cercanía de Dios a través de su palabra. Esta hermosa palabra tiene hermosísimas promesas para cada uno de nosotros. Sus palabras son palabras del Dios mismo, del Dios vivo y verdadero.
si venimos a Dios humildemente, dependiente del Espíritu Santo, Dios hablará a nuestro corazón en medio de su palabra. La presencia de Dios siempre va a estar con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros cuando nosotros oramos. La presencia de Dios está con nosotros y su cercanía a través de su palabra meditada precisamente en estos momentos. Mira lo que cambia. Comprendí el fin de ellos. Antes el salmista envidiaba a los malhechores, a los incrédulos. ¿Qué pasó hoy? Sabe que el fin de ellos, estimados hermanos, es completamente diferente a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. No hay nada que envidiarles. Todo lo que hay en este mundo, dice la palabra de Dios, se corrompe. La presencia de Dios quitó la expectativa del salmista que tenía de las cosas que él deseaba. Él entendió lo que iba a pasar, él entendió el fin. Él no estaba midiendo ahora la bondad de Dios con lo que estaba viendo. Hoy él estaba midiendo la bondad de Dios, lo que va a pasar en el día final. Por lo que va a pasar cuando estemos frente a la presencia del Dios Altísimo. La presencia de Dios cambió la perspectiva del salmista. Y mira que la palabra de Dios nos menciona que hay dos fines. Dice la palabra de Dios: como sueño del que despierte, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Y el versículo 19 dice: como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. Como un sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Yo no puedo pensar en algo peor que puede suceder en la vida del ser humano que ser despreciado por Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. No puedo pensar en algo peor. Cualquier situación que estamos viviendo en nuestras vidas, por muy difícil que sea, no se compara con el día del juicio final. Cuando entendemos nuestro fin, entendemos que Dios en su misericordia ha resuelto nuestro mayor problema, y es el problema de enfrentar la ira de Dios, la ira de ese Dios santo y vivo. Y eso, cuando estemos frente a Dios, cambia la forma que vemos la vida. No estoy diciendo que qué fácil aquello que Dios ha salvado por su sangre, cuando puede ver lo que Dios, su perspectiva cambia y glorificamos a Dios en medio de la dificultad. En el versículo 23, la palabra de Dios dice: con todo siempre yo estuve contigo, me tomaste de la mano. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Dios promete siempre estar con nosotros. El salmista se da cuenta que la presencia de Dios siempre estuvo en todos los momentos que él estuvo pasando. Se dio cuenta que la presencia de Dios fue en todo tiempo, que Dios nunca lo dejó, que Dios nunca lo abandonó. Aunque yo pensé que estaba haciendo mi vida solo, Dios siempre se mantuvo con él. Siempre estuvo con él y está con nosotros, porque dice la palabra: yo siempre estoy contigo, te he tomado de la mano. Ese es el amor del Señor. Si tú eres de él y has creído en Cristo, él no te dejará escapar. No solamente me recibirás en gloria. En el versículo 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios siempre.
Hace unos versos atrás, él deseaba la prosperidad del impío. Fue la presencia de Dios, ve la gloria de Dios, ve la misericordia de Dios, y él dice: a ti te deseo. Oh Señor, muéstranos tu gloria para que nuestro corazón sea abierto, para poder ver tu belleza, tu majestuosidad, tu esplendor, tu santidad, y que nuestro corazón te deseen a ti. Mi porción es para siempre. Yo necesito de ese Dios vivo. Mi porción es para siempre. Tú eres lo que necesito para poder vivir. Todo lo que necesito para poder vivir eres tú. Tú eres el oxígeno de mi vida. Hermanos, necesitamos que Dios sea aquello que verdaderamente satisfaga a nuestro corazón. Quizá pensamos que nuestra porción es poder tener un elegante coche. Pensamos que nuestra porción es desear, ¿verdad?, una hermosa casa. Quizá deseamos tener toda la salud, o quizá deseamos tener un matrimonio verdaderamente feliz. Pero cuando experimentamos a Dios, Él es todo lo que nosotros deseamos. Mi porción es Jehová, y fuera de ti nada deseo en la tierra, porque la cercanía de Dios y en el sacrificio de Cristo sería un juicio, sería muerte, sería destrucción. Y cuando podemos acercarnos a Dios, siempre va a haber un corazón agradecido, un corazón gozoso, porque sabemos que Dios nos recibe, porque Cristo recibió nuestro castigo. Así que, estimados hermanos, acercarnos a Dios es un recordatorio constante de la voluntad de Dios. El dar a su Hijo a morir por nosotros, no importa por dónde estés el caminar de esta prueba, lo que necesitas, lo que yo necesito, es la presencia de nuestro Dios, la bondad de nuestro Dios. Sabemos por su palabra que Él es bueno, porque vemos a Jesús muriendo por nuestros pecados, colgado entre el cielo y la tierra. Cuando tú y yo merecíamos estar allí, que la realidad del Evangelio inunde nuestros corazones, que la realidad de la bondad de nuestro Señor, para que en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestras dificultades, en medio de una sociedad cambiante, podamos estar llenos de gozo, llenos de la fortaleza de nuestro Dios, sabiendo que nuestro Dios es bueno, que Él está cerca de su pueblo. Sabemos cuál es nuestro fin. Sabemos, estimados hermanos, que estaremos en la morada celestial. Dice la palabra de Dios: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es para siempre. Estimado hermano, quiero en esta hora animarte y decirte que no estás solo. Que la palabra del Señor nos enseña que al entrar en el santuario de Dios, Él te ha tomado de tus manos, Él ha caminado contigo. Ha caminado contigo en los momentos de adversidad, en los momentos de luchas, en los momentos de pruebas, en los momentos más oscuros de tu vida, en los momentos cuando sientes que no hay una solución a tu problema. Dios ha estado allí caminando contigo. Él te ha tomado de la mano y de la mano derecha,
fortaleciendo y animando tu corazón. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos ver cada día, cada instante, la bondad de Dios. Y si en un momento tú has desviado tus ojos y has mirado al impío y has mirado al mundo y has visto quizá tu enfermedad o has visto quizá tus problemas y te has sentido abrumado, afligido, aturdido, hoy es el momento para poder entrar en el santuario de Dios. Entrar en el santuario de Dios y ver cómo es que Dios ha estado contigo en cada momento de tu vida. Y en esta hora, estimado hermano y hermana, yo quiero orar por ti. Quiero que tú sientas la presencia de Dios allí donde tú estás. Si estás en el lecho del dolor, si estás angustiado por la enfermedad, afligido por tal vez la falta de trabajo que hoy no tienes, por la falta de la economía en tus manos, yo quiero decirte que Dios es bueno. Yo quiero decirte que el Señor está allí. Está allí para ayudarte y Él va a ser tu refugio y Él va a ser tu porción para siempre. ¿A quién deseo? Solamente deseo a ese Dios vivo y verdadero. Así que, hermano y hermana, inclina su rostro, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios en esta hora de la tarde. Nuestro Padre Celestial, queremos en esta hora pedirte perdón por los momentos que hemos pensado como el salmista. En muchas ocasiones hemos envidiado al impío, cómo crece en su economía. Siendo tan malvado, Señor, la justicia parece ser que está a favor de los injustos. Cuando en medio de esta pandemia, Señor, vemos cuántas personas que no creen en tu nombre se mantienen sanos. Nos hemos desviado, Señor, de tu palabra. Y hemos, Señor, pensado que la bondad de Dios está en base a las circunstancias que nos rodean. Pero la bondad tuya, Señor, está en tu palabra. En tu palabra, tu cercanía está en tu palabra. Y Señor, cuando logramos entender eso, podemos entender que nuestra vida está segura en tus lindas manos. Por eso, en esta hora, mi Padre Celestial, yo quiero suplicarte que tú seas, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos que están pasando por diversas pruebas. Rogamos que tenga misericordia por la vida de mi hermana Eduviges. Pasa tus manos benditas de poder sobre esa parte enferma, que tú puedas, Señor, levantarlo para tu gloria y para tu honra. Tú eres nuestro amparo, Señor. Tú eres nuestra ayuda. Rogamos, Señor, que aliente su corazón. La vida de su esposo, mi hermano Adán. Sé, Señor, en su vida, en la vida de mi hermano Ángel, Padre, por esta operación que él tuvo, Señor. Yo sé que tú has estado cerca de tu siervo, por su esposa, Señor, mi hermana Juanita. Tú has de fortalecer a toda esta amada familia. Por la vida de Liz, Señor, gracias porque en tu bondad has querido sacarlo de esta enfermedad y hoy glorifica tu nombre. Por la vida, Señor, de mi hermana Celia, Padre, sé en medio de su aflicción, en medio de su dolor, en medio de su enfermedad. Por la vida, Señor, de los familiares de mi hermana Araceli, Padre Celestial, hemos orado, hemos pedido, Señor, que tengas misericordia
de cada uno de ellos, de todos aquellos hermanos, Señor, que están pasando por diversas pruebas. Por la mamá de mi hermana Anita, Señor, yo te ruego que le bendiga grandemente. Por todos los doctores, por todas las enfermeras, por todo tu pueblo, Señor, que han pasado alguna circunstancia, han pasado algún momento de aflicción, de dolor. Señor, por favor, ten misericordia. Ayúdales, Señor. Ayúdales a entender que basta con tu presencia. Basta con tu presencia. Basta con entrar en tu santuario, adorarte y alabarte. Señor, muchas gracias por ser nuestro sustento. Muchísimas gracias por ayudarnos y fortalecernos. Muchísimas gracias por alentar nuestro corazón en medio de nuestra aflicción, en medio de nuestro dolor. Podemos reconocer que tú eres bondadoso hoy y siempre. Te bendecimos y te alabamos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Estimados hermanos, también queremos en esta hora hacerles una cordial invitación a todos los hermanos que pertenecen a esta amada iglesia Dalí del Señor. Estaremos llevando las actividades a través de la plataforma Zoom. El día martes la Sociedad Femenil se reunirá a las 4 de la tarde. Queremos invitarles para que todas las hermanas se unan a esta plataforma Zoom a las 4 de la tarde los días martes. Los días viernes de 8 a 9 tenemos oración también en la plataforma Zoom. Unámonos en oración por todo lo que nosotros estamos viviendo. También estaremos ya trabajando con los niños desde las 9 de la mañana, de 9 a 10 hasta las 11 de la mañana. Estaremos trabajando con todos los niños. Habrá diferentes actividades. Los maestros de Escuela de Formación Cristiana ya están preparando este momento. Así que queremos invitarles a los papás que puedan conectar a sus niños para que ellos puedan crecer a través de la palabra, a través de esta plataforma Zoom. A todos los hermanos también queremos invitarles que Formación Cristiana ahora lo tendremos de 11 a 12. Estaremos en Formación Cristiana estudiando, ¿verdad?, temas tan importantes acerca de la familia. Así que queremos animarles para que ustedes puedan estar con nosotros en esta plataforma Zoom. Son las actividades que ahorita tenemos. Queremos invitarles, seguirles rogándoles que sigan orando por todos aquellos hermanos y hermanas que están pasando por diversas pruebas. Si usted desea donar también despensas, ¿verdad? Saque algo de su despensa, pueda traerlo aquí al templo. Nosotros lo recibimos y los hermanos encargados estarán dando esta despensa. Que el Señor bendiga grandemente su vida a cada uno de ustedes y les ruego que sigan orando por la vida pastoral. Que Dios les bendiga en este hermoso día y les prospere. Amén. La palabra de Dios dice en Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitad los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero nos quedamos con la primera parte donde dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitad los hermanos juntos en armonía. Esperamos que puedan unirse a nuestras reuniones todos los domingos. Aunque somos poquitos, nos divertimos y lo más importante es que aprendemos de Dios juntos.
Así que los estaremos esperando. Estamos estudiando el libro de Esther. Ahorita estamos en el capítulo número 5. Y bueno, semanalmente estamos hablando sobre esta historia que es muy interesante. Hasta ahorita pues nos ha llamado mucho la atención. Creo que es importante porque pues aunque no se menciona a Dios, pero sí hay algo ahí que vemos sobre la voluntad de Dios sobre la vida de Esther, los judíos, los 12 pueblos y sobre todo esta situación. Entonces pues te invitamos a que te juntes con nosotros, pues eres muy bienvenido a nuestras reuniones, esperando que pues estés interesado sobre esta historia. Entonces todos los domingos a las 6 de la tarde vamos a estar juntándonos. A partir del siguiente domingo, pues esperemos que te podamos dar el link para que te puedas juntar en nuestras reuniones mediante esta aplicación que es. Dios te bendiga y pues te mandamos un saludo pues de nosotros, de Betsy, de Ruth, de Caleb, y pues nos vemos el Te siguiente domingo. esperamos. Cuídense. Recuerda estudiar el libro de Esther, habrá grandes sorpresas al final. Nos va a patrocinar Betsy. Entonces, pues júntate, a lo mejor es una cuenta de Netflix, no sé, algo ahí interesante. Entonces, pues esperamos que te juntes con nosotros. Adiós.